Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, Empecemos por el principio. bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original. Cazabaroots. En lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots. Prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask. Siempre en movimiento. Mujer Multitask. Siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask, ya es miércoles y bueno, pues el día de hoy, como se los prometí, un súper temazo, pero además con una súper invitada que hoy también la estamos festejando porque es maestra y hoy festejamos a todos los maestros y pues muchas felicidades, hacen una gran labor desde niveles básicos hasta niveles superiores, hacen una gran labor y pues felicidades y que se la pasen muy bien. Y el día de hoy tenemos a Ana Pau aquí con nosotros, quien nos va a platicar justamente este tema del divorcio, el cómo sobrellevarlo y qué hacer. Vamos a platicar entrando de la parte legal. Claro. Primeramente, ¿cómo saber que ya estoy listo para un divorcio? ¿O en qué momento tomar la decisión de divorciarme? Híjole, Estefi, esta es una pregunta que todo mundo nos hacemos, ¿no? O escuchamos en redes, y yo creo que es de las más difíciles de contestar, porque creo que hay una pauta que sí tenemos como legalmente, que incluso va como acompañada de la parte emocional, claro, y otra que es al ritmo de la propia persona, claro, que tiene que ver a veces mucho con temas de violencia y en el proceso en el que esté, tiene que ver con un proceso de duelo que haya iniciado incluso antes de que la persona esté tomando, terminar ese vínculo. Y cada persona, esos procesos se desenvuelven de manera muy distinta, ¿no? De pronto encuentras a personas que te dicen ya, ¿no? En 2 meses tomo la decisión, la gente dice, ay, pero qué rápido. No, porque tú no sabes. El duelo que vivió anticipado. El duelo anticipado y todos los años que hay para preparar esa decisión. Entonces, a veces como que creo que decir un punto exacto tendría que ver, como me gustó mucho tu pregunta, con el punto que tiene cada persona internamente, claro, para ya estar listo para dar ese paso. Y ese paso implica muchas decisiones, ¿no? Claro. Implica que ya a lo mejor te asesoraste, qué vas a hacer con el tema de
si hay un patrimonio juntos, ¿qué vas a hacer con ese patrimonio? Con el tema de los hijos, con el tema de la convivencia, ¿no? El tema de cómo está el vínculo, porque creo que hay vínculos que no terminan nunca. Entonces, yo creo que ahí también hasta distinguiríamos. Es correcto, y eso también Sí. lo quiero tocar ahorita. Y yo creo que además de lo que acabas de mencionar ahorita, es esta parte de tener independencia emocional e independencia Económica. 100%. Claro. Yo de verdad que con las mujeres que he llegado a hablar y también con hombres es, antes de que te salgas, tienes que tener una buena cantidad de dinero. Porque tienes que tener un respaldo por si no te dan los primeros meses, que aunque hoy sabemos que la parte del divorcio y de la pensión no es un asunto familiar y que finalmente no tendré, ahorita vamos a entrar a ese tema, pero finalmente está separado, es mientras te salgas y mientras llegue o no el acuerdo de algún de divorcio, un convenio y de pensión alimenticia, entonces sí, salte con un respaldo tuyo. Por supuesto. Y con esa seguridad de que vas a poderlo hacer tú sola, aunque si por fortuna hay mujeres que tienen la posibilidad de que desde el momento uno y llegan a un muy buen acuerdo, desde que el momento uno se salen o la otra persona decide salirse y la deja con las mismas condiciones en las cuales estuvo, está excelente, pero si no, sí creo que este tema del tener una independencia económica es 100%. Qué importante lo que acabas de decir, Steffi. Sí, porque vas a volver a retomar tu vida de otra manera. Así es. Y el tema de la independencia emocional y económica son igual de importantes. Porque puedes tener independencia económica, pero tener una codependencia, entonces tampoco poder tomar decisiones aunque tengas los medios. O al revés, o las dos, ¿no? Que seas que no tengas la parte económica, pero estés con la codependencia. Claro. Entonces, esas dos cosas, yo creo que es bien importante además el saber que hay ayuda, inclusive en los procesos pre. Así es. Yo creo que en la medida que las personas estamos mejor preparadas en la parte económica, como bien dices, o sea, hacer una planeación. Claro. Y aquí en el programa tenemos a una contadora maravillosa, Ana Pineda, ¿no? Que ayuda mucho a personas a poder hacer una planeación financiera. Claro. Entonces, si puedes hazla y adicionalmente a lo mejor buscar ayuda para que te ayude con esta parte emocional tan difícil. Y que va esto junto con pegado, cuando emocionalmente ya lo asumiste y ya sabes que la relación no está funcionando y que es sí o sí esa decisión, viene la parte siguiente es cómo lo voy a hacer, ¿no? En cuestión económica. ¿Cómo es que voy a planear mi nueva vida? Porque esa es otra cosa que ahorita en la parte emocional y la segunda parte la voy a tocar, es mi nuevo rol de vida y el cómo yo me administro en todo este nuevo rol de vida. Hoy, por fortuna, ya existe el divorcio sin causa. Incausado, así es. Que anteriormente, y afortunadamente en 2018 hay este parteaguas y que afortunadamente lo hay. Sin embargo, antes era dificilísimo y tú como abogada acreditar las lo causas. puedes saber. Sí, fíjate que en eso que comentas, efectivamente, o sea, el tema de tener que comprobar una causa que te diera como el permiso o la validación de poderte divorciar. Entonces, qué difícil, porque además tenías que convencer a un tercero de que caías en una de esas causas. Así es. ¿No? Es un listado, ¿no? El que había de las causas por las cuales te podías divorciar. Me acuerdo de una, ¿no? Que alguna vez, siguen haciendo bromas al respecto, la impotencia, por ejemplo, ¿no? Del hombre o la incapacidad de la mujer, ¿no? Este tema que se ha suscitado mucho, que luego, aunque no lo creas, lo siguen preguntando, ese tema del débito conyugal, ¿no? ¿Hasta dónde hay esta obligación? Sí, claro. O no hay esta obligación. O el tema de que fuera un borracho, que hubiera tema de adicciones, o violencia, ahorita, la violencia familiar, es decir, y el tema era por ejemplo, el adulterio, y había que comprobar estas situaciones. Y el tema, como decían los abogados, revictimizar al cliente, ¿estás de acuerdo? Era, o sea, ya, tomé la decisión en el caso de una infidelidad. Tomé la decisión porque es esto. Ah, sí, pero ahora compruébame y tráeme pruebas.
híjole, era todavía aún más complicado también emocionalmente para el que decide dejar la relación, precisamente por esto. Creo que hoy, con este nuevo modo de divorcio, es mucho más, no quiero decir fácil, porque ningún divorcio es fácil, pero sí es mucho más ligero el proceso. Sí, y sabes que esta parte que acabas de decir tan importante, yo pienso, en nuestra legislación, el matrimonio es un acuerdo de voluntad. Claro. ¿No? Entonces es un acuerdo, decides por mutuo acuerdo hacer una comunidad y seguir con un vínculo que va a tener ciertas finalidades. ¿Cuáles? Las que disponga la pareja. Claro. Si de pronto ese vínculo y deja de estar porque alguna voluntad o ambas ya no contribuyen a ese vínculo, considero que ahora la legislación es más consistente con la forma natural como las personas convivimos. Las personas podemos a veces simple y sencillamente ya no querer. Así es. Y no tenemos que tener, y esa una razón, o decirle una razón a un tercero, convencer a un tercero o a un segundo incluso. Exacto. De decir, ya no te quiero hablar, ¿por qué? Porque no quiero. Pero porque, y era todo un rollo, era esta revictimización de la cual te estoy diciendo. Me encanta esta parte, Estefi, como lo comentas, sí, porque ahora es, además de todo lo que has pasado y lo difícil que es, porque aparte romper cualquier vínculo, yo creo que hay que dejar de romantizar esta parte de, no, es que si te hace mal ya no te va a costar trabajo, oye, no, espérate. Sí. Desde el punto de vista emocional, cualquier vínculo que hemos sostenido, y el cambiarlo, exacto, o el que se rompa o el que cambie, nos va a llevar a un proceso de duelo. No conozco a nadie que no lo haya vivido, a veces no se verbaliza, pero ahí está. Y que es lo que te digo, muchas veces, y que en varios casos, incluyéndome, pues hay un duelo anticipado, y que mucha gente, y esto es bien importante, mucha gente puede verte por la calle y decir, se acaba de divorciar y anda como si nada. Tan contenta. Tan contenta. No, bueno, es sí, que la claro, parte pero yo no voy a estar contando mi vida de lo que pasé los últimos 2, 3 o el tiempo que haya sido antes de separarme, ¿no? Creo que esta parte es bien, bien importante. Y otra cosa que también es bien importante mencionar, Ana Pau, es una cosa es el divorcio y otra cosa es esta parte que te decía de la pensión alimenticia para los niños. Porque muchas veces las personas, y aquí sí debo decirlo, pero casi en el 85% las mamás utilizan al hijo como moneda de cambio. Y es, no me das lo que yo pida, y te voy a decir por qué. Es, me das lo que yo pida, no ves al niño. Y aquí, en un aspecto legal, no es lo que yo pida, es lo que te corresponde. Porque, a ver, ¿qué te hace pensar si casados o juntos te daba 500 pesos, por poner un ejemplo así, ¿qué te hace pensar que divorciados te va a dar 1,500 pesos? No hay forma. Estoy totalmente, no hay manera. Estoy totalmente de acuerdo. No puedes, ¿por qué tendría que haber ese cambio ahora tan abismal? A menos de que a lo mejor hubiera. Y viceversa, ¿no? Si estabas acostumbrada a que te dieran una vida de 50,000 pesos, 60,000 pesos. Que dejaras de pedir eso. Exacto, ¿no? Y decir, ahora me vas a dar 10,000 pesos, o sea, no hay forma. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tendría que haber, nuevamente es como regresar a este gran concepto de, tiene que haber una proporción en las cosas. Así es. No una proporción que permita que en este acuerdo económico que va a haber como motivo de la disolución de ese vínculo, pues entonces ahora cómo vamos a convivir y ahora bajo qué nuevas reglas vamos a convivir. E inclusive yo te diría, incluso hasta los que llegan ya al convenio, ya el juez a lo mejor determinó el porcentaje de pensión alimenticia o inclusive ya en el convenio ya está acordado por las partes, sí creo que inclusive hay que estar revisando ese convenio continuamente. Me ha pasado, por ejemplo, que me consultan, bueno, pero es que ese convenio lo hice hace 4 años. Sí, pero hace 4 años eran unas condiciones. Y ahora el menor ya está en otra circunstancia, sus necesidades son otras. O ya es mayor y ya no necesitas darle una pensión. Como decía el otro día que igual, ¿no? Invité a una abogada a platicar el tema y decía, bueno, es que hay casos donde ya inclusive ya no hay motivo para seguir dando una pensión y sin embargo la siguen solicitando. Yo tuve un caso cercanísimo, muy cercano, que así pasó. Ya de menor pasó a mayor.
Total que justo por no revisar los convenios, ya tenía 23 años la hija, y resulta que no estudiaba, ya no tenía nada por qué darle pensión, y además ya tenía un hijo. Y la seguían manteniendo ahora con todo y el hijo. Y ahora con todo y el hijo. Así es. Y entonces, esto que acabas de decir es sumamente importante, Ana Pau. El estar revisando habitualmente ese convenio, si es que lo hay y si es que ya llegaron a un convenio, porque justo creo que las leyes es para eso, ¿no? Es para hacer justicia y es para que todo sea como transparente. Pero si nosotros o quien, en este caso el demandante, no revisa lo que tiene que revisar, creo que es más difícil que se lleve a cabo como se debe de llevar a cabo. Absolutamente, Steffi. Eso por un lado, recomiendo que se tiene que estar revisando continuamente ese convenio, no pensar que porque llegaste a un convenio eso tiene que aplicar Así siempre, es. sería injusto, ¿sabes? Así es. O sea, si todos cambiamos, o las condiciones inclusive, ¿no? Cambian, de quien claro. aporta más y de pronto cambian, pueden volver a renegociar. Yo creo que esa es la maravilla de la voluntad que tenemos de estar todo el tiempo actualizándonos, Claro. porque la vida se actualiza momento a Así momento. Entonces me Coincido parece contigo. algo muy duro el luego ver, ya a eso te obligaste a eso, ¿no? Yo me choca eso como abogada, ya te obligaste a eso, a ver, sí, pero todo se puede renegociar. También la ley establece esa flexibilidad de vamos a renegociar, vamos a establecer tales cláusulas que te permitan en un momento determinado ante un cambio de circunstancias, que eso también lo prevé la ley. Claro. Decir hay cosas que ni modo, esto sí no va a cambiar porque hasta los 18 años tenemos esta obligación Sí, claro. alimentaria. Incluso decía, ¿no? La abogada que el otro día también platicábamos del tema, decía incluso no necesariamente con los 18 años, sino cuando acabe ya aprenda una profesión, arte Así u es, oficio, claro. ¿no? Entonces, esa parte hay que revisar. Y la otra que yo sugiero mucho es, a veces las personas para evitar conflicto, de pronto se sientan o te obligan a firmar el convenio ya, al chingadazo, perdón la expresión, No, sí, perdón sí, la sí, expresión sí. No, a todos nuestros no te escuchas, ¿no? preocupes. Ya te mandan una propuesta de convenio y dices, sí, ya, con tal de evitarnos un conflicto, lo acepto. Híjole, yo les pediría a los escuchas que a veces también en estos procesos de convenio hay que aplicar, así como cuando vas a Telmex o vas al SAT a querer pagar impuestos, Sí. ¿no? Y que te dices, me voy a armar de paciencia hoy. Así es. Yo creo que en una cosa de estas, de igual manera tenemos que estar como muy pacientes de entender que las negociaciones de cosas que van a tener un efecto importante en nuestra vida no se pueden tomar a veces de una hora a otra ni a la ligera. A veces hay que integrar esa información, ver cómo nos va a funcionar e incluso pedir asesoría. O sea, yo creo que eso es lo bonito de la convivencia social. Busca ayuda para ver qué cosas han hecho otras parejas. Esto es súper importante lo que dices. No puedes sola, busca ayuda. Pero si entonces te doy un convenio y lo tienes ahí sin pedir ayuda y sin nada y sin me lo firmas, y si no me lo firmas, perdón, pues me tienes atoradísimo, ¿no? Entonces, y te atoras tú mismo hasta en el proceso emocional. Yo creo que cuando las cosas ya acabaron y ya tomaron la decisión una u otra persona, me queda claro que siempre puede ser más doloroso, más frustrante o cuando tú no tomaste la decisión, sino cuando la otra persona toma la decisión. Pero creo que justo en esta parte de poder sanar, no digo lo más pronto posible porque para nada hay tiempos, pero sí de llevar tu proceso más ligero, sí. No sabes de lo que te están dando, no sabes lo que vas a firmar, busca ayuda. Hoy para eso contamos con muchos especialistas en todas las materias y creo que el pedir ayuda es súper importante porque y coincido contigo, el tomarse su tiempo, pero tomarse su tiempo para revisarlo justamente, claro, para asimilarlo, para demás. Pero si finalmente no se pudo llegar a un acuerdo, hay que seguir el proceso ante un juzgado y punto. Híjole, y sí, y creo que aquí es más complicado, pero yo sí creo que a veces hay personas que necesitan su dosis de tribunales. Me encanta. Qué gran frase, Steffi. Para darse... Te la voy a piratear, sí, la dosis de tribunal. Sí, tal cual. Para darse cuenta y entender que las contigo. Cosas tienen que ser. Coincido contigo totalmente. Las cosas tienen que ser y creo que es bien dicho, o muy bien dicho esto que dicen que
que no conoces con quien te casaste, sino muchas veces hasta que te divorcias, ¿no? Y alguna abogada que yo también conozco y que tengo mucha estima decía que es tu contrincante en los juzgados hasta que no demuestre lo contrario, ¿no? Sí. O sea, sí, porque la verdad tiene... Así es. A ver, suena muy fuerte, pero sí, dejemos de romantizar esa parte. El contrincante es tu enemigo hasta que no demuestre lo contrario. Claro. Y de eso va a depender muchísimo. Fíjate, ahí viene la educación que tenemos en la solución de conflictos, la manera en cómo podemos sentarnos a resolverlos y también teniendo muy claro cuáles son nuestros no negociables. Así es, claro. Y cuáles sí son. Porque hay cosas que yo creo que todas las personas tenemos como no negociables. Pero cuando hay hijos de por medio, siempre pienso eso, hay cosas que a lo mejor no es que se salgan de tus negociables, pero que tienes que ponderar, ¿no? Poner en una balanza. Porque tocar un tema bien importante. Sí, los hijos, los hijos, Steffi. No, en esta parte legal, yo pienso a veces en este afán de querer, que hay una parte del ego, que es el ego que llamamos como el narcisismo, que he leído que le llaman positivo, que es la parte como cada persona se resguarda a sí misma. Pues sí, el que alguien te demande algo o diga algo de alguien que no te es agradable, pues a todos nos toca fibras sensibles. O sea, siempre una disolución de un vínculo a lo mejor va a tener esas partes. Sin embargo, sí he conocido algunos que son muchos que no tienen hijos, que no sabes, es como algo que lo tienen súper claro, tienen una madurez enorme para decir, esto ya no funciona, y sin embargo pueden seguir siendo amigos. He conocido también personas que se han divorciado y que funcionan muy bien incluso como familias separadas y que ellos tienen una relación bastante cordial. Es impresionante cómo todo es posible. Es que yo sí creo que, yo sí siento 100% que esto es lo que debe ser, o sea, en el deber ser y en lo que vivimos termina de la mejor manera por tus hijos. ¿Para qué te estás peleando? Y otra cosa bien importante que acabas de decir respecto a los hijos es también el tema de no envenenes a tus hijos en contra. Claro. Uno, yo creería que lo más conveniente, y hablando de esto que acabas de mencionar, es llegar a un convenio de mutuo acuerdo y de ambos. Por supuesto. Porque sí o sí, en algún momento, si no llegan a un convenio, los hijos van a estar en tribunales y los hijos van a ser llamados a tribunales, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante concientizarte. No quieres firmar el convenio porque realmente está muy descabellado, te dejan muy desprotegida, pero ya te asesoraste, te la compra. Pero si hay un convenio en el que es justo para ambos, para los 3, para los 4, para los 5, en el caso de haber hijos, creo que sí sería bueno que repensaras el firmar un convenio. Por supuesto, ¿no? Porque luego te voy a decir que he detectado. El convenio está precioso, porque a ver, hay convenios preciosos, o sea, tú los lees, bueno, como abogado, que es nuestra herramienta de trabajo, dices, ay, qué bonita cláusula, ¿no? Está equilibrada, todo bien. El tema es el nivel de cumplimiento que la persona va a dar a eso. Tú puedes escribir muchísimas cosas y voy a prometer muchas cosas, inclusive plasmar tu voluntad en ese convenio, pero ahora el cumplimiento. Y yo esa es la parte que igual me voy a salir un poquito de lo que marcan los cánones, pero, por ejemplo, en el caso de muy cercanos que he tenido y por lo que viví yo propiamente, a veces los padres no acuden a exigir cumplimientos para no lastimar a sus hijos, de que vean los antecedentes de los padres que incumplen. Y yo hoy les digo a esas personas, háganlo. Mejor después que también no es justo que las personas tengamos que encubrir, porque esa es la palabra, perdón, y ni modo, pues a quien no le gusta, yo voy a decir lo que pienso. Estamos hablando con adultos. Gracias, yo ahí sí voy a soltarlo como pienso. No tenemos por qué encubrir a gente que incumple y con una obligación tan importante, porque estamos formando seres humanos. Así es. Y esa obligación, así como tampoco descuidar a los adultos, por supuesto, pero hablando en los menores, lo siento muchísimo, pero no tienes por qué estar velando y cubriéndole las espaldas a los que incumplen, porque hay gente que incumple porque no puede, pero hay gente que incumple por deporte. Pues total, de aquí a que me hagan algo, ¿no? O esta parte de pago en tribunales, una lana, pues total,
¿no? No pasa nada, ya mi abogado se encargará Así de, es. de arreglarlo. No, no se vale, no sabes qué, sí, y a veces a lo mejor hasta en este terreno hay que preparar a los hijos, Sí, porque también estamos formando, sí, y sí, el es hijo cierto. también tiene el derecho de saber, aunque sea muy doloroso. Así. Entonces después yo digo, nos sorprendemos el por qué luego los hijos también aprenden cosas, ¿no? De aprender este tema de apariencias. Pues porque de algún lado las aprendemos, así es. ¿sabes? Estas dinámicas. Entonces, no, ojo, con este comentario quiero decir que no estoy juzgando a ninguna persona que no lo haya hecho. Solamente estoy virtiendo mi opinión. Así es. Cuando le he alentado a mujeres incluso que procedan penalmente en contra de aquellos que incumplen con la obligación alimentaria y me dicen, es que no lo hago por mis hijos porque va a caer ese antecedente. Fíjate, entonces lo que te digo, al final la posición sigue siendo siempre difícil, Sí, claro. porque entonces, ¿hasta dónde vas a hablar por tus intereses y los de tu hijo con esta parte de tampoco quiero hacerle daño a mi hijo? Claro. Me parece que es de los temas legales más difíciles. Así que gracias por invitarme a hablar de este tema, Estefi, que no deja de resultar difícil, incómodo, Así pero es. se tiene que hablar. Así que si algún día quieren hacer eso, con mucho gusto búsquenme, ¿no? Para poder platicar el tema incluso de cómo puedes proceder penalmente. Yo Así creo que es. hay que empezarlo a intentar. Yo creo, exacto, porque esto que dices es bien cierto, ¿no? O sea, ya, me quedo a la mitad de la demanda porque ya está siendo muy pesado y muy complicado emocionalmente. Para eso es esa parte que decíamos ahorita al inicio. Tienes que estar preparado emocionalmente y económicamente, porque una cosa es bien Sí. clara, ¿no? O sea, también un proceso legal no es barato. No. Esto hay que ser muy claro, Muy ¿no? claro. Esto no es Sí. barato. Entonces, cuando tú decidas entrar en un tema así, tienes que estar preparado en estas dos situaciones, tanto económica como emocionalmente, para iniciar todo tu proceso. Esto que dices de los hijos, muchas veces por cubrirlos o porque ellos no sufran o por generarles una huella menos, decidimos quedarnos callados y decidimos decir, pues no, o sea, no voy a decir nada, voy a pedir todo, voy a ceder a todo lo que me diga, o no voy a decir nada, ¿no? Por mi hijo. Y muchas veces enseñamos a nuestro hijo a encubrir personas. Exactamente. Enseñamos a nuestro hijo que es bueno, que aunque no hagan lo correcto, pues nosotros podemos cubrirlos y decir, no pasa nada, todo está bien y pues nadie vio y no pasa nada. Así Ese es uno. Y dos, otro que mencionaba hace un momento. Finalmente, si decidimos no firmar un convenio de mutuo acuerdo, sí o sí en algún momento los hijos van a tener que ir a tribunal, sí o sí. Si no hay un acuerdo. Pueden llegar a ser citados, eventualmente si no hay, podría ocurrir. En las primeras sí. sesiones. Entonces, sí, claro. Sí puede llegar a que los hijos, porque además en estos juicios los hijos son los que están en todos los renglones del convenio, ¿no? Así es, en casi todos, la parte Así económica, la parte del régimen de visitas, ¿no? Entonces creo que esto es bien. Ahorita acabas de tocar un tema que fíjate que yo no lo tenía aquí anotado, ahorita lo vamos a tocar. Esta parte de no hacer mentir tampoco a los hijos, ¿no? Lo decíamos hace ratito. ¿Por qué si estando juntos te daba 500 hoy te va a dar 1500? ¿Por qué hacerle mentir a tu hijo y decirle que te llevaba de vacaciones a Disney y a París cada 8 días cuando no lo hacía? Y entonces que el niño, en un caso que llegue a tribunales, diga, sí, es que a mí me llevaban de paseo. O lo contrario. En caso, porque también he encontrado casos contrarios que el papá sí cumple con lo estipulado por la ley, pero en este afán de la mamá querer más, es que mi papá no da dinero. Y no nos da y no nos ve, cuando a veces la misma, la persona que tiene la custodia del hijo, de la hija, no es que no permite el tema de las visitas, como bien lo mencionabas. El tema de las visitas es un tema que creo que sí tiene que ser tocado con mucho tacto, Ana Pau, porque muchas veces, y creo que este tema de las visitas, cuando se llega a un acuerdo de voluntades, es ver que la persona tenga las condiciones para tener a tu hijo el fin de semana. Por supuesto, emocionales, y además que sepas con quién va a convivir. Claro.
O sea, porque ahora ya no son tus ojos los que van a velar, ahora tienes que confiar en que la otra parte Así lo es. haga y además con quién va a permitir que esa convivencia se dé. Entonces, por ejemplo, una conocida mía me decía eso, ¿no? Fíjate, un caso interesante porque originalmente ella, cuando registran a la hija, ella no le pone el apellido del papá, después considera que era importante que se diera el reconocimiento de paternidad, él reconoce la paternidad, todo eso además también cuesta, Claro. digo, tiene un importe importante que hay que considerar, valga la redundancia, y después el tema viene ahí, ahora es el convenio. Él no había convivido antes con la niña y ahora es, ok, entonces ya te reconocí paternidad, pero ahora quiero ver a la niña. Claro. Y entonces ahora es, ¿y cuándo me la voy a llevar? Y además él vive en un lugar del interior de la República. Entonces ahora es, no solamente no la conocía, entonces ahora ¿cómo vamos a hacer para que la conozcas a la menor, para que además después te la puedas llevar? Entonces ahí sí, yo le decía, no la puedes dejar ir. Claro. O sea, más bien dicho, ahora él tiene que venir, claro. empezar, se tiene que adaptar. se tiene que adaptar, tiene que empezar a haber una convivencia donde también la niña se sienta en confianza con el papá y de ahí ver cómo ahora se va a dar toda esta, en lo sucesivo, toda esta convivencia, Steffi. Entonces, estos temas suenan así como de convenio, como cuando vas y firmas un convenio al banco, ¿no? De que sí Así acepto es. que tengas mi dinero, pero ya en la práctica es donde encontramos Claro. toda la dificultad que existe emocional Sí. y todo todos los compromisos que hay. Luego se meten los abuelos, ahí viene el otro tema. Firmas tu convenio, dices, ok, pero entonces llegan los papás y empiezan a meterse, ¿no? No, es que yo considero que no, y entonces ahora no solamente es hacer un convenio que esté ad hoc a ti, sino también a lo que corresponde a cada familia. Sí, así es. Esa es la complejidad que yo le veo a todo el tema del divorcio, que al mismo tiempo es una realidad social, y más bien dicho, la invitación sería el que estuviéramos las personas más conscientes de que estas cosas ocurren, como cuando te vas a un trabajo y tienes que negociar. Así es. O sea, en la vida tenemos muchos closings, tenemos muchos cierres y tenemos muchos despidos, a veces te corren. Yo me acuerdo que me corrieron un día de Comex, que por eso nunca compro sus pinturas. Llevaba un mes y que porque yo tenía, me acuerdo perfecto, que tenía yo escoliosis en la espalda, lo que sí, me lo detectó la empresa. Me dijo, no, pues es que no podemos contratarte porque eso aumenta la prima. Y les dije, no inventes, yo no voy a cargar los botes, ¿no? Yo entré al área legal. Claro. Me acuerdo que tuve que negociar, le dije, oye, no inventes, ¿no? Y pues hasta eso me dolió. Yo dije, pero ¿cómo es? Lleva yo un mes. O sea, ni el tiempo para engañarme. Sí, claro. Pero me dolió horrible. O sea, recuerdo y por eso toco ese evento. Algo que a lo mejor no dure tanto no significa que no sea importante. Hay muchas formas de cerrar, pero sí creo que hay mucha gente que te puede ayudar a cerrar bien. Bien. Porque el ego, o sea, es inevitable. A todos Claro. nos duele, a todos nos encabrita que nos digan cosas que no nos gustan. Y yo siempre he dicho, ¿no? Tienes que tener en todo este duelo tu momento de ardidez, tu momento de dolor, tu momento... O sea, para eso De es enojo. el duelo, de enojo, ¿no? Y creo que tú... Lo primero es asumir que ya no. Aunque no seas tú la parte que haya Tomado la elegido decisión. el que ya no. Pero creo que esta parte de decir ya no funciona, asumirlo tal cual, ¿no? Que ya no va a cambiar, que esta situación ya no va a cambiar, porque tú que estás en la práctica, no sé si a ti te ha tocado que ya estando en los juzgados para firmar el divorcio, en ese momento la otra persona le diga a la otra, no, mira, y llore, y mejor hay que pensarlo, y hay que renegociarlo, y que, híjole, creo que cuando ya llegamos a este momento, tenemos que ser muy firmes. Sí, hay que ser muy firmes y a veces yo creo que a lo mejor puede ser porque no está listo o no está preparado o son estrategias de manipulación. Así es. Pero tú en este caso que como abogada, yo Sí. me acuerdo que en un momento platicaba con alguien y decíamos esto. Decía, pero ¿y cuando llega el cliente o la otra persona? ¿Te ha tocado llegar con clientes que lloren y así? Y me acuerdo que me decía esa abogada, sí, pero los míos no. Porque antes yo me los seleccioné. Eso, los preparas. Así Ese es el tema y ese es el trabajo del abogado, Steffi. Así es. O sea, no, ya para llegar a ese punto, ya leíste al cliente. Yo también, Así como es. abogados, también aprendemos a leer Claro. eso, la verdad.
vas leyendo quiénes son los clientes, qué es lo que quieren y qué es lo que buscan Claro. con esto. Hay clientes que también juegan con el abogado, también, o sea, no crees que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? A veces tu peor enemigo a veces es el cliente. ¿Por qué? Porque hay información, por ejemplo, que necesitamos tener y que a veces el cliente no te la dice, Claro. o está distorsionada, o a veces el mismo abogado, te prometo que ocurre en las audiencias, te estás enterando. ¿Se me explicó? O en el proceso de cosas relevantes que tenías que saber. Lo acabo de vivir hace poco con una amiga que acompañé al juzgado, inclusive ella tiene su abogado, pero me pidió, yo la acompañé, yo iba a desahogar una prueba testimonial y cuando llegamos, sí, la abogada nos dimos cuenta que había una información, que es la abogada de la contraparte, no tenía, por ejemplo. Sí puede ocurrir. Y todas esas cosas, Estefi, nos juegan. Yo creo que como abogado también puedes sentar las bases, ¿no? De esto es lo que va a ocurrir. Y además, pues a veces decirle también al cliente, que eso es lo que he escuchado, pues más tiempo te va a costar tanto. Claro. O sea, también, porque luego hay clientes que eso no piensan que todo no, la pues demanda aquí va a costar la misma. corre, o sea, digo, claro. La verdad, digo, lo siento mucho, pero sí, también corre, así como te hacen los psicólogos, claro, de empieza a correr tu hora y aquí acaba, aquí, pues los abogados, exacto, también tenemos un timing, y cada cuestión de retardo, pues también tiene un costo. ¿No? Entonces, sí puede llegar a ocurrir, sí. O sea, en la realidad humana, claro que puede ocurrir. Y luego, pues también ha pasado, que me ha tocado ver que se divorcian y después se vuelven a casar. Eso que te digo, acabo de escuchar la historia de unos viejitos ahorita en Oaxaca que se conocieron. Una historia muy cercana. Ah, sí, la conoces. Que se volvieron a casar, o sea, ¿de qué pasa? Escuchas, por supuesto que puede pasar. Y ahorita que vayamos al tema emocional, voy a tocar ese tema, porque es muy importante tocarlo, el tema emocional también, que ya ahorita voy a ir cerrando la parte legal. Para cerrar esta parte, yo sugiero también que muchas veces si no eligen al abogado correcto, también los puede hundir. Qué gran y tema. Por favor, no permitan que el abogado les haga mentir. No permitan, porque muchas veces en este afán de ganar, el abogado es, no, tú dile que ganas 2,000 pesos, aunque sepas ganar. Sí. Y porque finalmente las mentiras salen, lo que acabas de decir, ¿no? Finalmente en la misma audiencia o más adelante va a salir y la repercusión es peor. Entonces, sí, te pueden hacer una investigación, que ahora ya hay muchas maneras de hacer cosas, también te lo digo, o sea, hay muchas alternativas y no todas legales para conocer cosas, digo, la verdad, hay que decirlo. Es correcto. Así es. Entonces, sí creo que, a ver, ante todo, volvemos a un tema que a veces parece hasta choteado, ¿no? Pero el tema de la ética tiene que prevalecer en todos nuestros contactos humanos. Así es. Y yo eso es lo único que pienso. Hay que ver y eso es lo que hay que preguntarle al cliente, ver de lo que el otro es capaz. También si tiene temas de trastornos, ¿no? El tema de la violencia. No le puedes pedir a una persona con un trastorno así que pueda dirigirse de una manera ética, porque hay otras cuestiones comprometidas ahí. A veces a nivel incluso, pues esto es un tema de salud mental. Entonces, sí, tienes una cuestión ética, pero hay un tema de salud mental ahí comprometida. Entonces tú le vas a querer pedir un cumplimiento a alguien que ni siquiera durante la convivencia pudo cumplir. Por supuesto. Esas cosas tan frías son las que tenemos que evaluar como abogados y ver también qué medidas también contundentes y sin tenerle miedo hay que dar. Es que esto es bien importante, que tu abogado sea justamente ese pilar, porque tú estás confiando en él y decir, o sea, yo estoy ahorita en un proceso emocional y necesito a alguien que sepa, pero además alguien que me dé esa fuerza y esa fortaleza para saber lo que sí es correcto y ser contundente en lo que se tenga que hacer. Lo que hay que hacer. Porque muchas veces entre que te gane la emoción, el sentimiento que tienes en ese momento en el proceso, decides no hacerlo, aún sabiendo tu abogado que lo conveniente es que lo hagas. Y hay otras veces que los abogados no asesoran bien, pero he visto más porque conozco una y un abrazo a la mía, que a veces, aunque el abogado te diga una cosa, y te vas a poner enfrente y le vas a decir, pues fíjate que no. ¿Cómo decirte, Estefi? A veces uno tiene que llegar perdona, pero a este punto de también tener esa certeza de que hay cosas que ni aunque el abogado te proponga. Y la verdad se los digo, si no tienen la certeza y sienten esta seguridad con su abogado, su abogada,
busquen otra opinión. Esto es así como cuando vas a elegir un ginecólogo, cuando vas con un dentista, así lo voy a poner en esa Sí, similitud. claro. Ahora que teníamos un programa con Pepe Bécil de hasta tus seguros, quién te va a cuidar tu Exacto. dinero, es exactamente igual de importante. Entonces, si un abogado no te da esa claridad, te dice los cómo, también investiga cómo lo ha hecho en otras ocasiones, para que sepas qué va a hacer, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Claro. Y también no le tengan miedo, también se los digo a abogados, que también tengan medidas contundentes, porque en este terreno, ni modo. O sea, los abogados estamos entrenados para dar acciones de hecho, contundentes. a ti te contratan para hacer eso. Claro, o sea, ni Entonces, hablar. no es como que tengas que llegar con la otra parte, ay, es que mire, fíjese, no, a ti te están contratando para un fin. Así Y creo que la forma correcta es esa. Ana Pau, para cerrar el tema legal y pasar rapidísimo el tema emocional, yo estaba repasando y leyendo que lo más conveniente es, si vas a disolver el vínculo, que sea legal, que sí haya un divorcio. Y les voy a decir por qué, y ahorita tú me lo vas a confirmar. Si no hay un divorcio, por favor, y estás separado, esos años que la persona ya no vive contigo, y si el día de mañana la persona dice, me quiero divorciar, pero además te voy a meter pensión, te toman a cuenta los años, aunque ya no estuviste con esa persona. Es decir, si llevas 10 años de separado, pues aumentan esos 10 años. ¿Es correcto? Pues sí, puede haber una valoración así, ¿no? Yo creo que todo está sujeto, más de las personas que se dedicaron a la casa. Exactamente, a ver, de ahí sí puede haber una indemnización, estoy de acuerdo contigo, por supuesto que sí. Digo, al final de todo, siempre queda también un elemento de prueba, ¿no? Durante el tiempo que cohabitaron y estuvieron juntos, pero sí, efectivamente, esto que dices, sobre todo cuando uno tiene el ingreso, la parte económica y el otro se dedicó, ya hay algunos criterios, ¿no? De los tribunales de cómo tratar esos temas. Y adicionalmente, decirte que es una parte también de tiene muchas otras implicaciones. Esa es una. La otra es qué pasa si uno de los dos fallece. Así es. ¿No? El tema de la sucesión. ¿Qué haces? ¿No? Y entonces va a entrar a sucesión y se va a armar otro merequetengue, porque va a decir, ¿tú por qué ya no tienes derecho si ya no estaban juntos? Sí, pero ¿qué crees? Está ahí. Yo soy su esposa. Entonces, yo te lo digo, hay abogados que se han inclinado, porque los conozco, el matrimonio dura toda la vida, entonces no nos divorciamos y hacen todo por dilatar, porque eso es lo que te digo, mucha gente no se divorcia, Steffi, no porque no quiera, sino porque hay tácticas dilatorias en los tribunales. ¿Para qué? Para cansar a la gente. Claro. Te podría yo decir desde mi perspectiva legal, hay gente que no hace porque la agotan, porque la cansan. Hay una estrategia de agotar a la otra parte para que ya no pide y no exige. Esa es una violencia. Sí, claro. ¿De acuerdo? Eso es violencia. Entonces hay gente que dice, prefiero ya mi vida, que eso es lo que he visto a muchas personas terminar resolviendo. ¿Sabes qué? No puedo seguir viviendo esta vida, entonces mejor lo dejo por la paz, fíjate. Y eso no necesariamente es justo. Entonces, ahí otra vez tenemos como elementos ahí comprometidos. Así es. Y eso es lo que no es justo que yo pienso socialmente tengamos que estar viviendo, porque hay abogados y hay personas que se dedican a dilatar y a hacerle la vida imposible a la otra persona, solamente por el gusto de que no pueda continuar. Y eso, pues hay que mandarlos a terapia de inmediato. Y justo esto va muy ligado a una pregunta que acaban de hacer. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura un proceso de divorcio? Pues mira, hay divorcios que se terminan en 2 semanas cuando son ¿no? Es rapidísimo, por mutuo acuerdo. Los demás, pues la verdad no hay un tiempo preciso, o sea, puede ir desde, ¿no? 2 semanas, un mes, dependiendo de que estén los papeles de ambas partes y que todo eso, y también de las épocas de los tribunales y que no te quieras divorciar el 15 de diciembre, ¿no? Y se crucen los 15 días de vacaciones, o sea, depende, ¿no? Siempre decimos mucho del lugar donde se litiga, ¿no? Del tribunal, pero te puedo decir, por decir, de 2 semanas a un mes, ¿no? Si es voluntario y que todo esté en regla. Okay. Los demás son inciertos. O sea, no te puedo decir un tiempo, porque depende mucho del tiempo que tome, sobre todo en el tema de los hijos, el tema de la pensión, el tema de que se llegue a ese acuerdo, de que estén las pruebas, ¿no? Si quieres alegar que el otro no te quiere de esa pensión y tienes que acreditar, o la otra, que alegue, por ejemplo, una de las partes que no hay ingresos, y que entonces se tenga que solicitar, por ejemplo, esa información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo. Oye, cuando se llegue ahí. Exactamente, o sea,
Es decir, poderte decir un tiempo me parecería un poco imprudente, Ok. ¿no? Yo poderte decir un tema de tiempos, ¿no? Ok. Como tal. Y ahora pasando, porque también ya comentaron que los abogados necesitan aplicar un poco o mucho la terapia a los clientes, es muy cierto. Tú también, además de ser abogada, te Sí. dedicas a todo esto de la terapia holística, al Theta Healing y a otras terapias Reiki y Sanación cuencos, con cuencos. sanación. Y, Sí. y la verdad es que esto está padrísimo. Número uno, y voy a ir un poquito, pero un poco más rápido, casi Sí. como empezó la parte legal hasta ahora. Número uno es cómo acompañar a asumir que ya acabó, que ya no es, ¿no? Porque muchas veces yo digo que no estabas casado ya con la persona, estabas casado con la foto del matrimonio y del perro y de decir qué bonita familia. Con la idea, ¿no? Así es, con la idea. Ajá, ajá. ¿Cómo poder apoyar Ujú. a un cliente paciente en este tema, ¿no? De asumir que ya no es posible. Mira, Steffi, yo ahí, por ejemplo, lo que hago es verificar en qué etapa, cómo va su proceso de duelo, ¿no? Como que sabemos que el duelo tiene 5 etapas, o sea, y esas etapas además no es que sean cronológicas ni sucesivas, a veces pasamos de una etapa a otra y además todas las vivimos diferentes. Claro. Ajá. Entonces, esta parte del enojo, del duelo, el enojo, la tristeza, el regateo, ¿no? Que tenemos, y después podemos llegar a un paso final que es la aceptación. Entonces, yo creo que va a depender mucho las peticiones del cliente en función de en qué etapa está. Y yo creo que ahí el radar que tenemos que tener como abogados es saber leer esa etapa. Porque si recibo al cliente en su etapa de enojo, me va a decir, quiero que le partas su... Entonces yo como abogado diré, sí, con muchísimo gusto. Pero hay que aquilatar, esperar, y de pronto a lo mejor pasa un periodo y entonces encuentras que está en la tristeza, que tampoco es buena, porque en la tristeza uno puede aceptar también acuerdos que no son los mejores, ni en el regateo, porque entonces tampoco va a tener muy claro que está dispuesto a dar y que quiere recibir. Entonces fíjate cómo si es un arte, o sea, yo es lo que pienso, es un arte, o sea, una parte está lo que yo voy a cobrar como abogado y mi asesoría, pero al final del día es un arte que se tiene que, si quieres hacer una auténtica ayuda social, tienes que ir en estas partes. Ahí sí me permito decirlo a los clientes, por eso los abogados cobramos igualas. Sí, claro. ¿Qué es la iguala? Te voy a cobrar, o sea, bueno, todos a veces manejamos y tenemos la libertad de manejar diferente el cobro en nuestros asuntos, pero sí les puedo decir que la iguala, que luego siempre, ¿por qué me vas a cobrar mensualmente eso si ni fuiste este mes a checar el tribunal? Claro. ¿Qué crees? Es solamente por la situación de tener que estar pendiente de ti, de si llegan a meter una contrademanda, de todo. Hay que valorar, y eso sí lo digo, ¿no? En beneficio de todos los abogados que litigamos. Ese tema es, no me vas a pagar la iguala nada más por un día que me muevo, es porque tengo en mi radar tu asunto. No me voy a dejar el convenio a juzgados, claro. Y sea lo que suceda, yo tengo que estar ahí al pendiente. Entonces, tranquilos, para eso es la iguala, porque durante el proceso se pueden también haber cambios de circunstancias, incluso con el cliente. He conocido y he escuchado, ¿no? Clientes que de pronto entran en una, se ubican mejor. Sí, así es. Hay clientes que se desubican peor, ¿no? Entonces hay que tomar otro tipo de estrategias. Entonces yo digo, ¿cuándo es el mejor momento? Cuando se dé este proceso, también en tu proceso de duelo, cuando aceptas, aunque no deje de ser doloroso. Así es. Aceptar no es igual. Y luego otra cosa que me gustaría decir, Steffi, en beneficio de las personas que toman la decisión, me gusta mucho, porque luego la gente va y dice, ¿y por qué? Ay, claro, ¿y por qué le lloras si ella tomó o él tomó la decisión? Oye, espérate, eso no saber nada de duelos es muy, claro. O sea, el tomar la decisión tiene un costo y lleva un proceso. Y que lo ponía en el mismo post-it, ¿no? O sea, no te sientas triste o no pienses que fracasaste porque tú tomaste. Eso que pusiste, exacto. Incluso es una de las mejores decisiones que vas a poder tomar en tu vida, porque estás teniendo esa fuerza y ese valor de salir de lo conocido y de lo que ya no te hace feliz. Y de lo que ya no te hace feliz, y en el caso de que haya hijos, de demostrarle a tus hijos que puedes estar en un lugar que no puedes estar en un lugar que ya no te hace feliz estando ahí. Me encanta eso que acabas de decir, tal cual. Entonces, no dejar de generar juicios, porque hasta que no estás ahí no sabes
en qué lugar del ajedrez del tablero estás, y todas las fechas son de igual de importantes, y todas necesitan un movimiento diferente. Claro. Quien lo recibe la decisión, así es como es perfecto, y quien la toma también, y hay que respetar eso. Y sí me gustaría nada más apuntalar en el tema, por ejemplo, de violencia familiar y de casos de violencia vicaria. Sí quiero dejarlo muy claro a los escuchas. Tenemos consideraciones distintas. Sí, claro, aquí es un proceso completamente Eso es lo que quiero decir. Esto es como ir a un sastre a hacerte un vestido, un traje. Es un traje a la medida. Ahorita estamos hablando de consideraciones, generalidades, pero siempre por eso decimos, esto es un traje a la medida. Sí, claro. Cuando hay violencia vicaria y una mujer o un hombre tienen el riesgo, ¿no? de que no se les permita volver a ver a sus hijos. Exacto. Yo diría, híjole, aquí se rompen, volvemos al tema, hay ciertos principios, pero si se tienen que tomar ciertas decisiones, se tienen que tomar. Así es. Y lo mismo pasa en temas de violencia familiar. No todas las personas que viven violencia familiar incluso saben que la están viviendo, porque tienen normalizada la violencia, que eso ocurre muchísimo. Y la otra es que sepan qué hacer cuando la están viviendo. Y adicional, cuando alguien está siendo violentado, créanmelo, la persona no está con salud mental en ese momento. Así es. Porque está siendo violentada. Así es. Entonces no le puedes pedir a alguien que está sufriendo violencia que pueda, además de eso, gestionar un abogado, saber todo lo que va a hacer. Entonces sí le digo esto a los escuchas para que tengamos compasión de las personas que están viviendo una situación de violencia y que no le están resolviendo como tú crees que deberían de resolverla. Por favor, prestémonos un poco más a la compasión social en ese tema, porque el divorcio es un paso súper importante y difícil. Más importantes y más difíciles que puedes tomar en tu vida, y de acuerdo a la circunstancia de cada uno. Unas la ven más leve o lo pueden pasar más leve, otros no tanto, y creo que cualquiera que sea la situación debemos respetarla sí o sí. Y otra cosa que es bien importante y que quiero tocar contigo es no ocupar a los hijos como moneda de cambio, ¿no? No, porque no saben el daño emocional que se les causa. Si de por sí, aunque podamos ser según nosotros los padres perfectos, nuestros hijos ya también traen ahí unas heridas que tendrán que curar y sanar ellos en su momento. Por supuesto. Imagínate ahora el que yo vaya, el que haya un divorcio y que yo todo el tiempo como mamá te esté diciendo, es que tu papá es esto, es que tu papá no nos da, es que tu papá es esto, y es que tu papá hizo. El ponerse a confesar con el hijo es violencia. Lo que hizo o no haya hecho el papá es violencia. Así como es. Lo quieras ver, es violencia. Sí lo es. Así es. O sea, digo, una parte, como decíamos hace rato, y qué padre que cierras con esta pregunta, porque decías hace rato, a ver, no hay que encubrir a que no cumple. Así es. O sea, no lo encubras socialmente ni ante ni ante tu hijo. O sea, di la verdad. Pero no por eso te legitima a estar quitándole a un hijo la identidad que tiene de su padre, una identidad que él mismo construya con el hijo, que no se la hagas tú. Así es. Entonces, no es venderle espejitos, pero con justicia, deja que tu hijo se relacione con él o con ella y que ellos construyan su propia relación. Ahora va a ser su responsabilidad. Y su relación, porque es además. Correcto. Y otra cosa es algo bien cierto que yo, cuando recién pasé por todo esto, el hablar muy claro con tus hijos y decirle, a ver, ni vas a, o sea, yo sí en mi caso fui muy clara con mi hija y dije, ni tú vas a irle a decir a tu papá lo que vivimos y pasamos en esta casa, y yo no quiero saber lo que tú vives. Él hace. Y él hace, tú sí, pero lo que tu papá hace en su casa, con sus cosas, no lo quiero saber. Porque precisamente ya no estamos juntos, es por algo. Y yo no tengo ni quiero por qué enterarme. Y esto va aunado con el decir, hay exparejas, hay exjefes, hay exhijos, no hay. Qué gran frase, no hay. Entonces tú siempre vas a ser mi hijo, porque muchas veces les venden la idea de, sí, tu papá nos dejó, porque aparte dicen, nos dejó, nos cambió, no, espérate. O no nos quiere. No nos. La persona que decidió irse es, me voy porque yo a ti ya no te quiero, yo contigo ya no tengo una convivencia. Mi hijo se cuece aparte y es completamente aparte. Es bien importante el saber diferenciar, y también en el caso que haya sido el papá que tome la decisión, hablar con tu hijo, que creo que la parte de tomar la decisión muchas veces es más complicada, ¿no? Sí, porque tienes que acomodar más cosas que el otro. Claro, y es decir, esta parte de, a ver, tú siempre vas a ser mi hijo,
Nada del mundo va a cambiar que tú seas mi hijo, Ujú. porque no hay ex-hijos, número 1. Sí. Y número 2, mi responsabilidad hoy es 100% contigo. Entendiendo que hay muchas cosas que van a cambiar y que nos tenemos que adaptar a una nueva vida, que era lo que decía casi al inicio, ¿no? Sí. Es adaptarse a esa nueva vida y construir esa nueva vida. ¿Cómo decidimos verlo? Si desde la parte víctima o desde la parte de sacar lo mejor de nosotros y pues hacer, justamente construirte una nueva vida, ¿no? Pues sí, Estefi, me encanta esto que dices. O sea, es eso que decías, la palabra es violento. Quererle dar una imagen al hijo que sea conveniente para uno. Así es. Eso es violento. Así es. No tenemos derecho a entrar a la mente y al corazón de nadie para perturbar eso. No. Si el otro se encarga de destruir eso, Así es su responsabilidad. Pero no se vale, estoy de acuerdo, para obtener un beneficio, el usar este recurso para, o sea, Desacreditar lo que dices. es desacreditar. ¿Por qué? Porque es su papá. Y Claro. porque sí está comprobado que ninguna figura suple a la otra. No. No. No puedes decir, no. yo soy papá y mamá, o yo soy No. papá, sí, en el caso de los papás, Sí. yo soy papá y mamá también, no, No. o sea, no puedes. No. Cuando alguien otro día me dijo, ¿no? Una alumna, ¿no? Que le estaba examinando, le digo, algo le toqué era el jueves pasado y el viernes fue el Día de las Madres. Le digo, bueno, el Día de las Madres, dice, no, Lisa, yo no tengo mamá. Le dije, no, sí tienes mamá, ¿no? O sea, también me dijo, es que falleció. Le dije, igual que mi papá, pero sí tienes, o sea, Claro. no. Sí, esta consideración de reconocer que no puedes quitarle el rol a nadie. Esta parte que- es bien importante. sí, hasta sistémicamente. Es lo que te voy a decir, en la Sí, parte del orden, los como órdenes del amor. terapeuta es Así es. este orden del amor y este orden Sí. de ser muy claro. A ver, yo soy mamá, aquí está tu papá, porque ya no estamos juntos, y tú eres mi hijo. Porque además, muchas veces cuando llega a haber este tipo de alineación parental, muchas veces los Ese es hijos el se término. sienten, Ese es el término, Así es. alienación parental, sí. los hijos se sienten con autoridad de pedirte explicaciones de tu vida cuando no están contigo. Salud. Y no es justo porque no es su rol. No es su rol. A ver, no, Rey. Tú eres mi hijo y aquí quien pide explicaciones, al menos hasta que dependas de mí, Soy yo. Pues no tienes por qué Tal pedirme ninguna explicación de nada de mi vida personal. Si te la quiero dar y te lo quiero compartir, qué padre. Pero tú a mí no me vas a venir a decir con quién voy a salir, con quién me voy a relacionar, quién va a ser mi amigo, quién va a ser mi pareja. No, porque ahí te estás subordinando como papá y pierdes el orden completamente. Se pierde en orden. Y fíjate, Estefi, que yo creo que hasta ese orden se puede empezar a trabajar desde que la pareja está reunida. Así es. Los hijos, de verdad te lo digo, los hijos siempre van a tratar, o sea, también ellos son egocéntricos. Claro. O sea, empiezan a elaborar esta parte de su desarrollo y ellos van a tratar de tener el lugar y que todo vaya para allá. Así es. Hay que estarles haciendo sus reacomodos. Entonces, si desde que está junto a la pareja ese menor no tiene eso, Así es. se los tenemos que poner después. Lo Sí. ideal, ojalá pudiera ser eso. Nadie somos perfectos. A veces todos los papás tenemos que Así es. actualizarnos. Es lo que te digo, la actualización Claro. es en todos los órdenes. Pero sí esto que dice Estefanía, esta parte sistémica, cuando desacomodamos esa parte va a tener una repercusión Así importante. Entonces tenemos que todas Límites. las personas... Hablabas ahorita de Sí. abogados contundentes. Sí. Hablemos de padres contundentes. Sí, de padres contundentes, de padres que podamos fijar límites, de padres que podamos ser honestos, el entender que los niños no son frágiles. Así La es. verdad es que los niños no hay son gente frágiles. niños que te conocen y te saben por dónde te van a llegar. El perfectamente. niño no es frágil, lo que sí es, lo justo es ir de acorde con su etapa claro. de desarrollo. Hay cosas que los hijos no deben de saber y hay personas que violentan Que contando lo cosas. que platicábamos. No, o sea, eso es violento. Y hay gente que de verdad te lo digo, no se da cuenta, que dices, ¿por qué le dijiste eso? ¿Por qué lo considera bueno? No, Tiene 9 años. ¿Cómo? Ajá, exacto, ¿no? O sea, ¿por qué consideraste que eso para él, en su etapa de desarrollo, él puede integrar esa información? Eso es violento. Coincido completamente contigo. El Sí. darle la información de acuerdo a su edad y tratarlos de acuerdo a su edad. Tú no puedes tratar a un niño de 7, 8 años como a un niño de 18, a un adolescente o un joven de 18 Al revés. años. Ajá. A un joven de 18 años, 19 años, que es la parte obligatoria como papá, las cosas son así.
y pasó por esto. No trates de endulzarlo, no trates de disfrazarlo. Es peor. Yo opino lo mismo. Yo creo que eso es un respeto también a la dignidad de los hijos. Ah, sí, claro. Me 100%. encanta lo que acabas de decir. O sea, 100%. Dejar de Pues tenerle esa miedo seguridad que tú el les niño, das. claro, que el niño no puede saber información. Oye, sí está pasando esto. El que no le des detalles o hay cosas que no son acordes para su edad es diferente a que él no tenga el derecho a saber. A saberlo, claro. Y inclusive decir, en esto me equivoqué, ¿no? O sea, Así es. también esa parte, ¿no? A veces De decir, asumir sí, tu responsabilidad. asumir la responsabilidad. Oye, en esto, sí, esta frase que dije no fue la correcta, me equivoqué. Que volvemos a lo mismo, es cuando enseñas con el ejemplo a tu hijo Sí. a asumir responsabilidades y les vas enseñando con el ejemplo cuando eres congruente con lo que haces, Ana Pau. Eres congruente, exactamente, Estefi. Entonces yo creo que todo este tema que hemos hablado, yo te agradezco mucho la invitación. Me encantó, pero A ya mí se nos igual, terminó el ya tiempo. sé, por eso ya me voy a callar. Pero bueno, hay mucho de qué hablar con el tema, pero gracias por la confianza. Así es, y me gustaría justo Sí. hacer un segundo, déjame como elaborarlo más y una segunda parte Me para encantará. entrar a todo este tema de la alienación parental precisamente. Con muchísimo gusto. Ana Pau, me encantó, Ay, un muchísimas placer, gracias, se nos fue Estefi. rapidísimo, gracias Sí. a todos los que nos comentaron, Sí, Janice gracias. Wilson, Gracias, Jenny. Fausto Contreras, Gracias, Rubén Uriza Fausto. y Gracias, toda la Rubén. gente que estuvo conectada también por Instagram. Ahí no puedo ver sus perfiles porque no dice solamente cuántas personas hay conectadas, Ok. pero muchísimas gracias a todos los que nos vieron a través de todas nuestras plataformas y pues Ana Pau, muchas gracias. ¿En dónde te pueden localizar? Mira, me pueden localizar dejo mi teléfono, Sí. el 55 40 94 32 64. También me pueden encontrar en mis redes, me pueden buscar como Ana Paula López Padilla o aparezco como Ana Paula LP, que es de López Padilla. Y también les dejo mi correo electrónico, anapaulalp1@yahoo.com.mx. Con muchísimo gusto, tengo mi despacho al sur de la Ciudad de México y también doy asesorías por Zoom, que ahora también me dicen, no me voy a trasladar, no pasa nada. No pasa nada. Lo que necesiten y también cualquier asesoría también en materia familiar, no solamente jurídica, sino también en materia de psicología. Claro. Con muchísimo gusto también búsquenme. Tengo ahorita una red de apoyo importante, podemos canalizar para que se hagan pruebas, los estudios o buscar algún tipo de terapia más acorde con lo que cada uno de ustedes necesita y que ayude, por supuesto, para sumar al proceso y involucrar a psicólogos, yo siempre digo en estos procesos, Es importantísimo. puede ser de muchísima utilidad. Así es. Muchísimas gracias por el Gracias a espacio, ti. Me Estefi. De encanta el verdad, programa. gracias. Es Me un encanta. placer el que nos unamos y pues gracias Así porque siempre le agradezco a Estefi el que me haya permitido formar parte de esta estación de GCI Mucho Radio. gusto. Y siempre es un placer estar aquí en cabina. Y Muchas más gracias. contigo y gracias. Gracias. Gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Nos vemos la próxima semana también con un tema importantísimo y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Mujer multitask. Irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Las redes sociales, GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.